en Vancouver, esta súper próspera ciudad canadiense, que es muy conocida por su política hiperprogresista, ¿no? Que se encarga de las personas que tienen adicciones, con una política de distribución gratuita de vivienda y de drogas, donde se encargan de una manera muy progresista de la gente sin techo, y que es además una ciudad muy bella en la costa pacífica, en la costa oeste de Canadá. Existe una asociación que se llama el Pedal Club, el Club Pedal, ¿no? Vancouver es angloparlante, como saben ustedes. En la otra costa canadiense está Quebec, que es más bien francoparlante, ¿no? Y eso es lo que hace que Canadá sea una nación bilingüe. En este lugar angloparlante, desde el 2006, ¿no? Es decir, desde hace ya 14 años, esta asociación, este Club Pedal, que es un club secular dedicado a recolectar bicicletas para dársela a las personas pobres. Y esto porque Vancouver es bastante amigable a las bicicletas, como una sociedad progresista, pues es muy consciente de la cuestión ecológica, entonces trata de disminuir el impacto de la huella de carbono, digamos, que dejan los seres humanos, y alentar a que la gente se transporte en bicicleta, creando muchas ciclovías, etc. Y en consecuencia, dado que la ciudad es amigable para esto, una bicicleta a una persona pobre le puede cambiar la vida, porque le permite obtener trabajo en otro barrio, ¿no? En otro lugar, donde no necesita constantemente del transporte público, que es costoso, y a veces por el mismo costo del transporte público no es posible trabajar en un lugar alejado, y obviamente para estas personas tener un vehículo propio es imposible, ¿no? Incluso si se lo regalaran, probablemente no lo podrían mantener. Entonces, esta es una buena acción, la de regalar bicicletas, y como es una buena acción que ayuda a los pobres, desde esa época, el Club Pedal existe mucho antes, pero desde esa época que les he dado, desde 2006, los Caballeros de Colón, el capítulo local de los Caballeros de Colón en Vancouver, se dedican a juntar bicicletas de personas que ya han dado de baja las bicicletas porque se han comprado otras bicicletas nuevas, o porque la bicicleta ya está un poco maltratada, o se le ha roto algo que la persona ya no quiere reparar. Entonces estos Caballeros de Colón recogen todas estas bicicletas, alientan a la gente a donarlas. Por ahí unos papás se han olvidado que el hijo dejó una bicicleta cuando ya se mudó fuera de casa, y les hacen recordar: mira, no te olvides de mirar en tu garaje por si queda una bicicleta. Y cuando estas bicicletas están un poco maltratadas, ellos las reparan, las pintan y las ponen, digamos, como si fueran bicicletas prácticamente nuevas, ¿no? Y durante todos estos últimos años, más de una década, ¿no? de 14 años, estos Caballeros de Colón han venido distribuyendo estas bicicletas para el Club Pedal, para que el Club Pedal tenga bicicletas para repartir a los pobres, ¿no? Entonces, hasta acá vemos una buena manera de colaboración entre una organización católica. Como saben ustedes, los Caballeros de Colón fueron fundados en Estados Unidos, pero se han distribuido en distintas partes del mundo, ¿no? Están en México, están en Filipinas, están en Puerto Rico, en otros países más, en Polonia, por ejemplo, y son la asociación laical más grande del mundo. Tienen 1.3 millones de miembros registrados, entre ellos quien les habla, ¿no? Yo soy Caballero de Colón en mi parroquia, de caballero de primer grado, ¿no? Y ayudo en mi parroquia también en las actividades de los Caballeros de Colón. Y esta organización es una organización que fue fundada por un sacerdote que está en camino a la beatificación, precisamente para atender las necesidades de los católicos, de las esposas católicas que quedaban abandonadas, que enviudaban, por ejemplo, porque era la época en que
La mayoría de los católicos en Estados Unidos eran inmigrantes, trabajaban en áreas muy riesgosas, allí donde había trabajo, ¿no? Y en consecuencia el índice de viudez y de orfandad era muy alto. Este mismo fundador, el padre McGivney, ¿no? Un padre de origen irlandés, él lo vio en su propia familia cuando su papá murió y vio lo terrible que fue para su mamá tratar de mantener la familia adelante, ¿no? Claro, ahora las cosas han cambiado, han mejorado un poco, pero esta red social de ayuda de los católicos sigue siendo indispensable. Entonces, nuestros capítulos de Caballero de Colón se dedican a ayudar a los más necesitados, y así es como este capítulo en Vancouver decidió colaborar, además de otras tantas cosas que hacen, colaborar. Entonces, la época de entrega de las bicicletas es la época de la primavera, o sea, alrededor de esta época, porque obviamente tan al norte el invierno puede ser un invierno muy duro y relativamente difícil de transitar en bicicleta, a pesar de, como le digo, que la ciudad es muy amigable, saca la nieve, digamos, de las áreas de tránsito de bicicleta, y en general el invierno es frío en Vancouver, pero por la cercanía con el mar se produce ese fenómeno de compensación en el que no existe tanta nieve como existe, por ejemplo, en Denver o en Minnesota, ¿no? Entonces, resulta que estos hermanos de los Caballeros de Colón reciben una llamada del Pedal Club, del Club Pedal, ¿no? Para decirles, ¿sabes qué? Este año no vamos a aceptar, y a partir de este año, no solamente este año, sino a partir de este año, miren esta llamada bizarra, pero es tal cual, aquí no estoy exagerando nada, recibe la llamada y le dicen, a partir de este año, nosotros no vamos a aceptarle las bicicletas que ustedes junten, porque ustedes son una organización homófoba. Entonces el Caballero de Colón que recibe la llamada dice, ¿Cómo? O sea, en primer lugar, ¿cómo así nosotros somos una organización homófoba? O sea, los Caballeros de Colón efectivamente no hacemos nada contra las personas homosexuales, no tenemos ninguna campaña contra las personas homosexuales. No, es decir, digamos, no somos un grupo de presión, los Caballeros de Colón son fundamentalmente una organización caritativa, ¿no? Y entonces esta persona dice, mira, ¿cómo así? Y ellos dicen, no, que están enlistados, hemos averiguado que ustedes no aceptan a miembros transexuales, ¿no? Y que ustedes... Entonces le dicen, no, mira, espérate, nosotros somos una organización católica, como organización católica creemos lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, que las personas homosexuales tienen una desviación, que las personas homosexuales no pueden dar pie al impulso homosexual para tener relaciones homosexuales, que son intrínsecamente perversas, pero eso también se aplica para nosotros, por ejemplo, los heterosexuales que no estamos casados. El catecismo nos obliga a la castidad, a la abstinencia, tal cual como se lo pide a los homosexuales. Y lo más importante de todo es que el catecismo enseña que estas personas con atracción a personas del mismo sexo tienen exactamente la misma dignidad y no deben ser sometidas a ningún tipo de abuso, de maltrato o de prejuicio. Ninguno. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, este grupo, el Pedal Club, o sea, ustedes son una organización homófoba, anti-LGBTQI+, tal cual, o sea, eso es lo que dijeron además en la carta, ¿no? Y resulta que nosotros aquí en Catholic News Agency, o sea, en la agencia hermana de ACI Prensa en inglés, llamamos a esta organización, el Club Pedal, a que nos explicaran cómo es que ellos veían que esta organización era homófoba y cómo esta homofobia supuesta tenía que ver con la distribución de bicicletas, ¿no? Entonces, cuando llamamos, ellos se dieron cuenta que esta cuestión salió de control, creían que iba a quedar ahí nomás en el barrio, en Vancouver, ¿no? Y que los Caballeros de Colón se iban a tirar al piso, y no, o sea, le dijeron, fueron a la prensa a decirle, mira, ¿por qué? O sea,
esta es una locura, porque en primer lugar, nosotros no somos una organización homófoba, y en segundo lugar, ¿qué tiene que ver lo que los Caballeros de Colón creen respecto de la homosexualidad como una organización católica? Porque si no pueden aceptar una donación de los Caballeros de Colón, no pueden aceptar ninguna donación de ninguna persona que sea de ninguna organización que sea católica y de ninguna parroquia. Entonces imagínense una organización que se declara a recoger bicicletas, ¿no? Y donde las organizaciones católicas que contribuyen, como los Caballeros de Colón, dan las bicicletas sin ninguna condición. Es decir, nunca jamás los Caballeros de Colón dijeron: oye, ¿sabes qué? Esta bicicleta no se la puede repartir a una persona homosexual. Nunca jamás, pero ni se les pasaría por la cabeza. Entonces, se dan cuenta que tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es una locura, es una total locura y un total prejuicio del fanatismo LGBT. El fanatismo es la cerrazón donde no quiero trabajar contigo, y si esto significa que menos pobres sean servidos, si esto significa que más pobres se van a quedar sin bicicleta, porque los Caballeros de Colón están entre sus principales recolectores, si no el principal, ¿no? Es absurdo. O sea, ¿por qué otra gente que no tiene nada que ver, que son los pobres, tiene que salir perdiendo como consecuencia de un fanatismo ideológico, ¿no? Entonces, un católico en consecuencia no puede ser miembro de una organización que recoge bicicletas. No puede. ¿Por qué? Porque ahí está norma de que tú eres homófobo. Y no eres homófobo, simplemente formas parte de una iglesia con una convicción y una convicción que en buena medida está respaldada por la realidad médica, ¿no? Entonces, este es el fanatismo, hermano, que surge en estos colectivos, y esa es la consecuencia de ceder a la ideología de género, y esa es la razón por la cual nosotros no podemos aceptar la imposición del estalinismo de género en nuestros propios países, porque si pensamos, no, mira, es una cuestión de discriminación, sí es una cuestión de discriminación, es una cuestión de discriminación contra los creyentes, no contra las personas que tienen atracción al mismo sexo. Es una discriminación contra los creyentes. Y acá es absurdo porque, miren, una organización fanática LGBT, yo entiendo que digan: ¿sabes qué? No te vamos a regalar bicicletas porque eres una organización homófoba. Me parece mal, me parece fanático, me parece contrario al espíritu de una organización sin fines de lucro que dice que quiere ayudar a los pobres. Me parece mal, pero por lo menos tiene una lógica. Pero que tú digas: ¿sabes qué? No voy a recibir tus donaciones, como si ser católico es una enfermedad contagiosa y en consecuencia tu bicicleta, ¿no?, va a contagiar homofobia al pobre que reciba su bicicleta y que alegre se siente en su bicicleta para poder ir a su primer día de trabajo. De repente le va a venir un chucaque ahí mientras maneja la bicicleta y se va a volver homófobo, entre comillas. ¿Se dan cuenta del absurdo del fanatismo? Pero esto es importante para que ustedes entiendan que no existe un punto de consenso con esta gente. No existe, lamentablemente. Porque este consenso, esta convivencia de muchos años, de más de una década, donde los Caballeros de Colón, sin preguntar a quién, como obliga la caridad cristiana, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, sin preguntar a quién, entregaba estas bicicletas, para ellos es inaceptable. Para el fanatismo LGBT es inaceptable. Y es inaceptable por esta razón. Por esta simple razón de que no quieren que las personas reciban una bicicleta, porque supuestamente ser fieles a la enseñanza cristiana te vuelve, entre comillas, homófobo. Que tengas un buen día.